Hola hermanos y hermanas, es un placer de estar con ustedes otra vez de nuevo. He visitado aquí muchas veces, veo algunas caras nuevas también, que es bueno, que han venido para alabar a Dios junto con otros hermanos aquí. Voy a abrir con una palabra de oración. Que vengan más arriba. Ahí. Ok, gracias. Sí. Traigo saludos de la 10ª Iglesia Presbiteriana en Filadelfia, de donde soy uno de los pastores, soy pastor de misiones ahí. Me alegro traer la palabra de Dios para ustedes, especialmente esta ocasión donde van a recibir un nuevo miembro. Y oremos ahora. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra que hemos leído y ayúdanos a entenderlo y aplicarlo a nuestra vida de fe en Cristo, caminando contigo. En nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión de recibir un nuevo miembro a la iglesia, es ocasión de también pensar, de entender qué es la estructura de la iglesia y del liderazgo de la iglesia a quien como miembro uno está sometiendo. Y es importante para todos los miembros de la iglesia de entender esto también. Porque un buen liderazgo en la iglesia es crucial para tener una saludable y armoniosa iglesia. Y esto es particularmente importante porque los miembros de la iglesia están poniendo sus vidas espirituales bajo el cuidado de estos líderes. Dios nos ha dado como un modelo por el cual debemos ser cuidadosos al crecer en nuestro conocimiento de Dios y para el servicio para Él. Vemos esto descrito en el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. Pablo estuvo viajando a la provincia de Asia, donde está Turquía moderna, para seguir su camino a Jerusalén para el día de Pentecostés. Para no llegar demasiado tarde, pidió que los ancianos de Éfeso vinieran a reunirse con él en la ciudad portuaria de Mileto. Éfeso era de como 48 kilómetros de distancia. Y anteriormente Pablo había ministrado en Éfeso durante unos 3 años y sabía que estos hombres estaban bien entrenados. Habiendo llamado a los ancianos de la iglesia, estos líderes de la iglesia son llamados presbiterioi en griego, de donde obtenemos la palabra presbiteriana. Porque en la forma presbiteriana del gobierno eclesiástico de la iglesia es gobernada por ancianos. En todo caso, los ancianos del Nuevo Testamento son mencionados en plural, porque Dios tiene su iglesia gobernada por una pluralidad de liderazgo que puede compartir la carga pesada. Pablo escribió a Timoteo, el pastor en Éfeso, y Tito una década más tarde, años a medianos 60, de los requisitos para un anciano. Este texto es el único discurso en Hechos donde hay un importante discurso a los cristianos. Por lo tanto, este discurso tiene más en común con las epístolas de Pablo que fueron dirigidas a los cristianos.
Él habla de los acontecimientos y las advertencias de lo que se anticipa a venir en el futuro reciente. Pero Pablo está decidido a llevar a cabo la tarea que Dios ha puesto delante de él. Veamos el mensaje de Pablo desde la perspectiva de lo que tiene que decir sobre el papel de los ancianos o obispo. En primer lugar, vemos que Pablo ofrece a los ancianos un ejemplo en el ministerio. En segundo lugar, él les dice que no hay que reducir el tamaño de declarar todo el consejo de Dios. En tercer lugar, como ancianos han de cuidar el rebaño de Dios. Pablo comienza su mensaje revisando con ellos lo que había hecho mientras ministraba entre ellos. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Es el versículo 18. Pablo sirvió entre ellos con gran humildad. Esta es una señal de la piedad, la confianza en Dios y tener una perspectiva adecuada de uno mismo. Como se nos dice para nuestro ejemplo así. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Para un verdadero liderazgo espiritual hay que ser humilde para ser usado por Dios, por todo lo que somos y nos ha dado como un regalo de Dios. Pablo también identificó con la gente con quien ministró, de modo que él se regocijó con los que se regocijaban y llorando con los que lloraban. Por otra parte, él también sufrió pruebas y persecuciones con ellos de que se oponían a su mensaje. Si permanecemos fieles al Evangelio, inevitablemente habrá los del mundo pagano que nos oponen. Por ejemplo, Alejandro el Caldero hizo a Pablo un gran daño y se opuso firmemente a su mensaje. Dice 2 Timoteo 4. Pero tenemos que confiar en Dios y dar un ejemplo para los que son débiles en la fe, para confiar en el tiempo bajo la presión de la oposición. También debemos perdonar y confiar en que el Señor recompensará a quienes se oponen a nosotros de acuerdo a sus obras. Hace un par de años nos asociamos con un pastor aquí en Colombia para mentorías de los pastores, quien era relativamente nuevo en la ciudad donde él estaba ministrando. En su camino para reunirse con un grupo de pastores fue asesinado, probablemente por la gente del cartel de drogas que pueden haber pensado que él vino a espiar a su actividad. En Turquía, un país que es casi totalmente musulmán, pastores y sacerdotes regularmente tienen sus vidas en peligro. Y algunos han sido asesinados en los últimos años. Sin embargo, estos pastores siguen fielmente ministrando, no tienen miedo por sus vidas, pero confiando en que Él se hará cargo de ellos y sus familias. Pablo fue un ejemplo para los ancianos de Éfeso, trabajando duro para apoyar no solo a sí mismo, sino también a sus ayudantes, y dando a los más débiles y necesitados. Aquí recuerda uno de los dichos de Jesús que no se registran en los evangelios. Más bienaventurado es dar que recibir.
Probablemente Pablo trabajó en Éfeso como un fabricante de tiendas, como lo había hecho en Corinto con Aquila y Priscila, Hechos 18. Pero cuando llegó en el apoyo de Macedonia, con la llegada de Silas y Timoteo, Pablo trabajó en Corinto a tiempo completo en el ministerio de la palabra. Pablo era un trabajador diligente que continuamente llevaba la carga de la atención espiritual para los creyentes y anunciar a los no creyentes, mientras que él apoyó a este ministerio a través de su negocio. No solo Pablo proporcionan un ejemplo piadoso a los ancianos de Éfeso, pero él les enseñó todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 20. Pablo no tenía miedo de enseñar sobre temas controversiales, en lo que iba en contra de la cultura de la época o que el mundo estaba haciendo. Permaneció fiel a la palabra de Dios y la inspiración que recibió del Espíritu Santo. Es tan común que los líderes de la iglesia predican y enseñan lo que la gente quiere escuchar y no en lo que la palabra nos dice realmente. Para esta razón, la herejía del evangelio de salud y riqueza o el evangelio de la prosperidad se ha vuelto tan popular en todo el mundo de hoy. Hace que la gente piense que al dar más, Dios tiene que beneficiarlos materialmente y con buena salud. Sin embargo, echan de menos que el evangelio implica dificultades, la lucha y la pérdida. Sin embargo, recibir mucho más espiritualmente. Estos no son un mensaje de elevada habla o la sabiduría de Dios, del mundo, sabiduría del mundo o señales. Como Pablo escribió a los Corintios en 1 Corintios 1, 21 y 22, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Así que todos aquellos a quien Dios ha llamado efectivamente llegarán a Él por la fe en Cristo crucificado. Nota el método de Pablo. Enseñó en público, como en el salón de Tirano, en el mercado, en la sinagoga y donde la gente estaba reunida. También enseñó yendo de casa en casa. Él llegó a casa de estudio bíblico y grupos de oración. Al ir de casa en casa fue capaz de comprender la dinámica de las relaciones familiares y sus necesidades. Él enseñó y oró por todos los miembros de la familia. Más adelante en este mensaje él habla de cómo acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que Pablo realmente se entregó a estas personas que habían llegado a ser tan queridos para él. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo? Era del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos en versículo 21. Este es el único camino de salvación. Debemos pasar de nuestra antigua vida de pecado a un camino por el poder de Dios y vivir para Él.
La vida de fe es creer primero que Jesús murió en la cruz para su redención del pecado y se levantó de entre los muertos para que ustedes también tengan vida eterna. Entonces, uno puede seguir a Jesús haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:20. Obedeciendo todo lo que Él nos enseñó. Mateo 28:20. Que hemos recibido a través de su palabra. La aplicación de todo esto se hace por medio del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Pablo también no hizo distinción en cuanto al grupo de personas que ministraba. Declaró a ambos judíos y a griegos. Él estaba dispuesto a cruzar culturalmente e identificarse con su público o audiencia, donde quiera que estuviera. Pablo fue obligado por el Espíritu Santo a seguir hacia Jerusalén, donde sabía que estaría enfrentando encarcelamiento y aflicciones. Él no estaba preocupado por su vida, pero sí para completar el ministerio que él había recibido del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 24. Él describe este llamamiento como una carrera o un trayecto para el cual buscaba obtener el premio de la corona de justicia. Este llamado al ministerio involucraba la proclamación de las buenas nuevas de la gracia de Dios. La salvación es por gracia solamente. No podemos ganar o merecer nada en lo que se refiere a nuestra salvación. Incluso nuestra fe es un don de Dios. Así que es un favor inmerecido de Dios hacia nosotros los pecadores, que nos llama a ser su pueblo y estar a su servicio. Siguiendo la guía de Dios, Pablo se dio cuenta de que no iba a tener la oportunidad de ver a estos ancianos de nuevo. Pero noten la expresión que utiliza para describir su ministerio entre ellos, proclamando el reino de Dios. Versículo 25. Esto no era un reino terrenal, sino un reino espiritual a través del cual nuestro Señor Jesús gobierna sobre la vida de su gente para extender su gobierno sobre la tierra y echa fuera a Satanás de ejercer dominio como el príncipe de este mundo. Este es un mensaje completo de la proclamación de la soberanía de Dios sobre las naciones y sobre cada centímetro de nuestras vidas. Así que si nos enfrentemos con dificultades y aflicción, o la abundancia y la paz, sabemos que Dios estará con nosotros. Y su buena y perfecta voluntad se logra a través de nuestras vidas dedicadas a su servicio. Ser capaz de testificar con precisión y con confianza de la gracia de Dios y proclamar el reino de Dios significa que tenemos que declarar todo el consejo de Dios. Pablo estaba seguro de que era inocente de la sangre de todos estos ancianos porque no había retenido la enseñanza a ellos todo lo que Dios nos ha dado en su palabra. Ellos tenían advertencia adecuada del juicio venidero de Dios sobre el pecado, la maldad y la falsa doctrina. Así que Pablo debe haber sido sistemático en las enseñanzas de toda la Escritura, explicando que todo esto se cumple en Cristo. Como Jesús explicó a los dos hombres a los que conoció después de su resurrección en el camino a Emaús, diciendo, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas,
les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Lucas 24, 27. Así que ahora también los ancianos tienen que estar bien enseñados en las escrituras para poder discernir la verdad del error y para ser personas que se alimentan regularmente de la palabra. Como los ancianos de la iglesia, quien debe enseñar todo el consejo de Dios, deben tener un don para enseñar y ser apto para enseñar. Mientras el ministerio de la palabra en evangelismo, nutrición y adoración es la responsabilidad de todo cristiano, el Nuevo Testamento hace una distinción entre los oficios generales y especiales del ministerio. Es una cuestión de grado, no de clase. Oficios especiales en la iglesia vienen del llamado de Cristo y este es un don de alto grado. El uso de tales dones toma reconocimiento público para el uso efectivo, como en la ordenación. El Nuevo Testamento reconoce regalos especiales para la proclamación de la palabra. Estos incluyen profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Además, los ancianos son los que están dotados para enseñar la palabra y para gobernar. El Nuevo Testamento describe el oficio del anciano como tener diferentes títulos de acuerdo a sus diversas funciones, como obispo, también llamado anciano, o pastor al cuidado del rebaño. Presbítero o anciano en el gobierno del reino de Cristo y maestro cuando exponen la palabra. Y la Escritura llama obispos o ancianos encargados de la obra de Dios como mayordomos de su gracia. Estos títulos no indican diferentes grados de oficio, sino que todos describen al uno y mismo oficio. Es pertinente al oficio de presbiterio, de presbítero, tanto en forma diversificada como conjunta, supervisar diligentemente el rebaño entregado a su cuidado, que no haya corrupción de doctrina y de moral en ella. Ellos deben ejercer el gobierno y la disciplina y supervisar no solo los intereses espirituales de la iglesia en particular, sino de la iglesia en general cuando son llamados a ello. Así como hubo en la iglesia bajo la ley ancianos del pueblo para su gobierno, así en la iglesia bajo el evangelio Cristo ha provisto a otros, además de los ministros de la palabra con dones y una comisión para gobernar cuando sean llamados a tales funciones. A estos se les denomina presbíteros gobernantes. Denomina presbíteros gobernantes. Como los presbíteros de un mismo orden de oficio, los presbíteros gobernantes tienen la misma autoridad y elegibilidad al oficio en los tribunales de la iglesia como los presbíteros docentes. Más aún deben cultivar su aptitud para enseñar la Biblia y aprovechar todas las oportunidades posibles al respecto. El único lugar en las Escrituras donde una clara distinción hecha entre los ancianos que enseñan, ancianos docentes y ancianos gobernantes, dice lo siguiente en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente
los que trabajan en predicar y enseñar. El doble honor se refiere a que en el siguiente versículo 18 dice, el obrero es digno de su salario. Así que solo aquellos cuya vida es el trabajo en la predicación y la enseñanza se espera que sean pagados, pero sin hacer distinción de cualificaciones entre ancianos docentes y ancianos gobernantes. Igualmente se van a proclamar toda la voluntad de Dios, vigilar todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto ellos como pastores, y ser pastores de la iglesia de Dios, como Hechos 20, 27 y 28 dicen. La distinción parece ser uno de la función primaria o papel en uso de los dones. Tanto el anciano gobernante y docencia enseñan. El anciano docente gasta una mayor proporción de su tiempo en la enseñanza, mientras que los ancianos gobernantes gastan más de su tiempo en el liderazgo o la administración. Estos dones de la enseñanza y la administración se distinguen unos de otros, aunque una persona puede poseer ambos regalos y ambos se refieren a ancianos que gobiernan bien. Uno de los requisitos para cualquier anciano es que él es apto para enseñar. Y tiene que mantenerse firme y fiel a la palabra como la enseña, para que se puede ser capaz de dar instrucción en la doctrina sana y también para reprender a los que contradicen. Y está confiado a ser fieles como administradores de los misterios de Dios, el Evangelio, como dice en 1 Corintios 4 y Tito 1. Así hemos visto cómo Dios ha provisto para su iglesia líderes que están calificados para declarar todo el consejo de Dios, que la iglesia puede ser advertida, protegida y edificados en el amor. Finalmente, Pablo habla del rol que los ancianos de Éfeso tienen que tomar. Él les da una amonestación y advertencia. La amonestación es prestar especial atención a vosotros y a todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para cuidar de la iglesia que Él adquirió con su propia sangre. La primera responsabilidad del obispo o anciano es proteger su propia pureza espiritual y moral. Ellos necesitan reportarles a otros de tal forma que los apartes de tentaciones como en la pornografía en internet, los juegos de azar, apuestas y la codicia. Deben reunirse con otros ancianos de forma regular para oración, de compartir, para animarse unos con otros en las cosas de Dios. Después tienen que cuidar el rebaño, es decir, la iglesia sobre el que tienen responsabilidad. La diferencia de los falsos pastores de Israel que abandonaron las ovejas. Jesús vino como el buen pastor que cuida de las ovejas de su rebaño. Él dio su vida por sus ovejas, la iglesia, con su propia sangre. Como subpastores o copastores, ancianos, también llamados obispos, están al cuidado de las inquietudes espirituales de la iglesia. ¿Quién es la iglesia por la cual ellos cuidan? Se compone de los miembros que han sido admitidos a la membresía por los ancianos. Al admitir un miembro, se están tomando cuidado espiritual para ese miembro.
y el miembro está comprometiendo a someterse a la regla de los ancianos en la iglesia. Con respecto a los que recibieron el bautismo, ancianos gobernantes también están involucrados en escuchar el testimonio de la fe en Cristo de los que recibirán el sacramento y la aprobación de su admisión a la iglesia. Severa advertencia de Pablo a los ancianos es: yo sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por lo tanto, estar alerta. La advertencia es mirar con cuidado, como un pastor cuidando a sus ovejas por la noche de los lobos rapaces que intentan devorar a las ovejas. Históricamente este parece ser el caso, como Pablo advirtió a Timoteo como pastor en Éfeso a encargarse de aquellos que enseñan una doctrina diferente en relación con los mitos y interminables genealogías para no hacerlo. Algunos se alejaron de Pablo en esa provincia de Asia, incluyendo Figelo y Hermógenes. En la revelación dada a Juan, el Espíritu dice a la iglesia en Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2, 4 y 5. Al parecer, algunos vinieron a enseñar una doctrina falsa a la iglesia. Tanto gente de fuera de la iglesia de Éfeso, así como algunos líderes dentro de la iglesia que fueron víctimas de sus doctrinas. Esto conduce a la desunión, la división de la iglesia y una pérdida de amor por los demás y de trabajar juntos por la causa de Cristo. Ancianos tienen la gran responsabilidad de mantener la fe y mantenerlo pura de cualquier enseñanza contraria de la palabra de Dios. Parece que prácticamente cada iglesia enfrenta algún momento cuando algunas fuerzas que tratan de causar división. Puede ser solo por conflictos interpersonales, la división sobre el tipo de músicas que se usa, o por diferencias doctrinales arraigadas. ¿Quién va a mediar por estos temas? ¿Quién va a traer la unidad y la paz? ¿Quién va a mantener la pureza doctrinal de la iglesia? Dios ha establecido el papel de los ancianos o obispos de la iglesia para mantener la unidad, la pureza y la paz de la iglesia y para dirigir su misión. Una de las maneras en que la iglesia es de mantener la pureza, la paz y la unidad es a través de la disciplina eclesiástica. Cristo mandó a los apóstoles a continuar en la iglesia en la cual los apóstoles eran el fundamento, el base, en Efesios 2:20. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos, como dice Juan 20:23. También vemos la misma idea en Mateo 16:19 y 18:18. Esta autoridad dada a la iglesia gobernada por ancianos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice en 1 Corintios 5:4, es particularmente ejercido en la concesión o denegación de los sacramentos, como en admitir a alguien para ser miembro de la iglesia con el bautismo, declarando los pecados perdonados en recibir la comunión,
o ejercicio de la disciplina espiritual mediante la retención de la comunión. Como dice en 1 Corintios 11:27. Disciplina de la iglesia es puramente espiritual en su aplicación. La primera medida de disciplina en la iglesia es la enseñanza de la palabra de Dios. Enseñarlo, instruir a la gente que está desviado. Otra medida de disciplina es no admitir un pecador que no se ha arrepentido a venir a la mesa del Señor. O a esto le llamamos protegiendo la mesa. Ancianos gobernantes están envueltos en acciones de consistorio para ejercer disciplina en la iglesia. Administran el paso de los elementos de la cena del Señor y pueden retener cuando sea necesario. También pueden excomulgar a los miembros que viven en pecado grave y se niegan a arrepentirse. Esta acción mantiene la pureza de la iglesia y defiende el honor de Cristo. También puede poner en temor reverente en los corazones de aquellos que pueden estar tentados a no seguir a Cristo. Pablo terminó su discurso a los ancianos arrodillándose con ellos en la oración. Este es un papel importante de los ancianos de la iglesia, que mantienen todo en la oración. Debemos ser totalmente dependientes de Dios en la oración a hacer su buena obra entre nosotros. Así también deben orar antes de los servicios de culto. Lo que vemos en este pasaje es el profundo amor y preocupación de Pablo por la iglesia de Dios en su pasión por la causa de Cristo, que administra, conserva y cultiva a través del liderazgo de los ancianos fieles. Oren por tus ancianos. Oren por aquellos que han de ser escogidos por la unidad, paz y pureza de su iglesia. Y si tú todavía no te has comprometido a unirte a la iglesia, ahora es el tiempo para someterse a piadosos hombres que se preocupan por su alma para que pueda crecer en el Señor y ser considerados responsables de caminar con Dios. Este es el plan y el modelo que desarrolló para su bien espiritual de Dios. Solo a Dios sea la gloria. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos instruye a cómo establecer tu iglesia, cómo estar organizado y qué clase de liderazgo que has establecido para tu iglesia, para que crezca, para que sea instruido, para que conocemos más a Cristo, vivimos para Él y que proclamamos el reino de Dios con todo el consejo de Dios al mundo. En nombre de Jesús. Amén. Amén.